últimas semanas escalaron las tensiones entre Washington y Europa tras el acercamiento del presidente Trump al autócrata ruso Vladimir Putin, el distanciamiento de Trump de Estados Unidos de Ucrania, su pretensión de anexar Groenlandia, sus amenazas de retirarse de la OTAN, la alianza militar de Estados Unidos con Europa, sus aranceles aduaneros, etcétera, etcétera. Hay un quiebre del orden mundial que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos con nosotros al expresidente del gobierno español, Felipe González, una figura histórica, el hombre a quien muchos citan como el artífice de la modernización de España y su integración al resto de Europa. Vamos directamente con él. Presidente González, gracias por estar con nosotros. Muchos, como decíamos recién, especulan que Trump pateó el tablero, por así decirlo, de las relaciones internacionales tras su acercamiento a Putin, su distanciamiento de Ucrania, su amenaza con salirse de la OTAN, de la anexión que él quiere hacer de Groenlandia, etcétera, etcétera. Dicen que se ha roto la alianza histórica de Estados Unidos con Europa. ¿Es cierto eso o es una exageración? No, yo la veo con una gran preocupación. Yo creo que Trump está cambiando, por lo menos en esta aproximación, el papel y la política de Estados Unidos en el último siglo, desde la Primera Guerra Mundial, por lo menos. Antes no podemos ir al 19 porque había de todo, mucho más mirada hacia adentro, pero desde que Estados Unidos se convierte en la primera potencia mundial, hasta después de su relación con la Unión Soviética, su relación, quiero decir, en los términos de los años finales de los años 40, pasando por Reagan. ¿Y ahora qué pasa? No, Trump lo ha roto todo. Trump lo ha roto todo, por el momento, porque no se sabe lo que va a hacer mañana. Ni siquiera él sabe lo que va a hacer mañana. Entonces, Trump ha apostado por Putin, que es el presidente de la Federación Rusa, que es el país más extenso del mundo, un autócrata de libro, que es malvado invasor, nunca han tocado ni un centímetro de su territorio, el más extenso, repito, del mundo, y él se ha permitido intervenir en Georgia, también dentro de la Federación Rusa. Lo que pretende Trump es que se imponga la ley del más fuerte. Se ha olvidado del Estado de Derecho, se ha olvidado de la división de poderes. Él se comporta como un autócrata y como un autócrata que está premiando que los fuertes actúen según la fuerza. Y estamos volviendo a una especie de visión del siglo XIX de conquistas territoriales como acceso de poder. Y él está haciendo eso. Él desprecia a América Latina, desprecia a Europa, pero aprecia a Putin. Es insólito. Nunca Reagan hubiera caído nunca en esa trampa. Hablo de un republicano. Y de un republicano que al parecer él respeta. Pero volviendo a mi pregunta anterior, ¿usted cree que hay una ruptura definitiva con Europa que va a ser difícil de revertir o no? No, yo no creo que esté tan difícil de revertir. Hay una llamada de atención a Europa, de atención a sí misma, que Europa se haga cargo también de su responsabilidad, que no viva en parte bajo el paraguas americano. Europa tiene que tener una mayoría de edad y esa mayoría de edad le exige un mayor esfuerzo de defensa y una mayor autonomía desde todos los puntos de vista, también estratégica. Si no, quedará al albur del capricho absolutamente imposible de atender cada día, del capricho de un autócrata con votos como Trump. Bueno, pero eso es lo que quiere Trump, que Europa pague más por su propia defensa. No solo eso, es que quiere separarse completamente de su vínculo con Europa. ¿Cómo ve usted el futuro de la guerra de Rusia contra Ucrania? ¿Cómo va a terminar eso? Yo creo que es imposible que termine como debería terminar. Aquí hay un claro invasor. Dicen que Putin se ha sentido amenazado. Nadie explica por qué y en qué se ha sentido amenazado. Y no lo explica porque es mentira.
es una de las mentiras de un tipo que es capaz de crearse autoatentados para justificar el ejercicio, iba a decir autocrático, salvaje del poder que emplea. Por tanto, la salida para Ucrania, vista la posición de Trump, es prácticamente imposible que salga como debería salir un país soberano invadido por una potencia, por lo menos potencia en términos nucleares. Y al mismo tiempo, el otro de los ahijados de la primera fase de Trump, que es el coreano del norte, manda a sus soldados allí a morir en Ucrania, ayudando a Putin. Créeme, Andrés, es el mundo al revés. Por tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Aquí va a haber un beneficiario residual que es China, con una mirada mucho más larga, mucho más confuciana. Y va a haber un beneficiario inmediato que es Putin. ¿Cómo puede quitarle legitimidad Trump, que amenaza con quedarse por la fuerza a Panamá, que le llama gobernador al primer ministro de Canadá, que cree que Canadá debe estar en Estados Unidos, que amenaza territorialmente a Groenlandia? Es inimaginable que ese señor haya abierto la espita de la guerra de los más fuertes para liquidar a los más débiles. Y los más fuertes, salvo China, resulta que son sus amigos. Y le da crédito a Putin. Pero en pocas palabras, ¿usted cree que Trump va a poder hacer todas estas cosas que dice que quiere hacer? Yo creo que no. A pesar de todo, hay una resistencia en un país como Estados Unidos, que es la primera democracia del mundo, la primera democracia del mundo. Ahora está dejando de serlo. Pero aún así hay la residencia de un juez que le dice, oiga, que usted no puede regalarle masa de emigrantes porque usted considera que tienen un tatuaje y mandárselo a Bukele, a las cárceles de Bukele y pagárselo. Usted no puede hacer eso. Y no lo puede hacer, entre otras cosas, porque el tatuaje al que se refieren, por contar una anécdota que revela que estamos en una categoría infinita, el tatuaje que llevó a este hombre no es porque viniera del tren de Aragua, que también tenía gente del tren de Aragua que mandaba Venezuela, no, porque tenía un tatuaje del Real Madrid, que es un delito mayor, como es natural. Entonces, todo esto, Trump no respeta las normas, no respeta el Estado de Derecho, cree que tiene todos los poderes y para colmo tiene una ignorancia casi antológica sobre cómo funciona el mundo. Finalmente, presidente, ¿cómo ve América Latina en esta nueva coyuntura mundial? Bueno, América Latina está bastante perdida. En este momento, bueno, hay una cosa que es permanente, tú la conoces mejor que yo, Andrés. América Latina, si Estados Unidos se ocupa de América Latina, malo. Y si no se ocupa, peor. O sea, ni conmigo ni sin ti tiene mis males remedios. Bueno, Trump desprecia a Canadá, desprecia a la Unión Europea y desprecia absolutamente a América Latina. Lo tiene más difícil con México, ¿eh? Y te aseguro que lo tiene más difícil. Pero creo que ahí Sheinbaum, la presidenta, está jugando sus cartas más inteligentemente de lo que uno imagina. Y veremos en qué queda eso. Pero lo que no queda es bien para Estados Unidos. Estados Unidos se va a meter en un proceso inflacionario. A la gente le va a costar todo más caro. Los mercados de valores están detectando no se puede vivir sin reglas. Y él vive en la anomia más absoluta, un mundo sin reglas en la que lo único que importa es la regla del más fuerte. Y la regla del más fuerte autoriza a los más fuertes relativamente a abusar de los demás. Ese desorden mundial lo está provocando, no sé si la política de Trump, que es mucho decir llamarle política, o la ignorancia de Trump. Expresidente Felipe González, muchísimas gracias por su tiempo. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mi análisis sobre qué hay detrás de la decisión del presidente Trump
de no renovar la residencia temporal de cientos de miles de venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos que están en Estados Unidos.